Doctor Pedro Favarón, bienvenido a librosperuanos.com. Usted es autor de un interesante libro titulado Puka Allpa, Viaje hacia la selva invisible. Su libro tiene una forma heteróclita. Es novela, documento de viaje y carné de poesía al mismo tiempo. Pero tiene un solo contenido: aborda el fenómeno del chamanismo amazónico. ¿En qué medida ser miembro de la comunidad nativa de Santa Clara de Yarinacocha, del pueblo Shipibo-Conibo, contribuyó a escribir sobre la milenaria tradición curanderil vigente en la Amazonía peruana? Bueno, primero hay que decir que yo soy miembro de la comunidad nativa de Santa Clara y Yarinacocha, soy comunero empadronado, gracias a mi matrimonio con Chunun Bencho, que es una mujer del pueblo Shipibo-Conibo, que viene de una familia de médicos. Su abuelo, Ranin Bima, era un buen médico, digamos, un iniciado. Y es gracias a ese vínculo familiar de afecto que yo he podido recibir un poco de la tradición medicinal del pueblo Shipibo-Conibo, porque la transmisión del conocimiento legítimo se da siempre dentro del marco familiar. Es como, digamos, como si fueran escuelas de Kung Fu familiares, así se podría decir. Lo mismo sucede con la medicina. Fuera del ámbito del afecto, del ámbito familiar, es muy difícil que se dé la transmisión del conocimiento legítimo. Incluso los dueños del mundo medicinal, los espíritus dueños del mundo medicinal del pueblo Shipibo-Conibo, reciben el nombre de Chay Conibo. Y Chay Coni, Chay es cuñado, es como Chay Conibo son los legítimos cuñados. Eso viene porque el médico, según cuenta la tradición visionaria del pueblo Shipibo-Conibo, el médico en sus dietas, en tanto se va en sus dietas de iniciación, en sus periodos de abstinencia iniciática, se va purificando y va cambiando su olor. Va dejando atrás el olor humano y se va impregnando del olor a planta, del olor perfumado de los vegetales. Y es por ese cambio de olor y de pensamiento y de conducta que puede entrar en contacto con los Chay Conibo. Los Chay Conibo algunas veces son definidos como seres espirituales que no pecan, que nunca transgredieron los principios vitales legítimos del ser humano. Entonces, cuando el médico se inicia y llega a un grado de purificación adecuada, entra en contacto con estos médicos suprasensibles y se vuelve familiar de ellos, pariente de ellos. Y es en el marco que uno se vuelve pariente de los espíritus que recibe el conocimiento medicinal. Entonces, ahí mismo se comprueba que el conocimiento siempre se transmite dentro de esta red de relaciones de parentesco. ¿Y la curación debe ejercerse en el mismo sitio o se puede viajar, el médico curanderil puede viajar en cualquier lugar y ejercer la curación? Bueno, el médico puede viajar y ejercer la curación porque por más distancia física que lo separe de la selva, su conexión espiritual siempre está con el mundo de los antiguos. El problema está en que las plantas están allá y la terapia, el tratamiento se da en base a los cantos, pero también en base a plantas, dependiendo de la enfermedad de cada persona, las plantas que hay que usar. Entonces resulta difícil viajar con todas las plantas y sobre todo con las plantas frescas. Algunas se pueden traer y otras no, dependiendo. Entonces hay tratamientos que sí se podrían llegar hacia afuera, pero otros que no. Lo que sí es un cuento es lo que está pasando ahora, que hay médicos que viajan, supuestos médicos ayahuasqueros más que todo que viajan, que dan de tomar ayahuasca a 20 personas o 25 personas. En ese marco es imposible curar. ¿Qué están haciendo ahí? Lo que están brindando es una experiencia
psicoactiva, Ah, con un índole visionario, pero están cambiando totalmente lo que es la medicina. En principio, el paciente no tiene por qué tomar el ayahuasca. El que toma es el médico. El médico toma para entrar en contacto con el mundo visionario, para ampliar sus capacidades perceptivas y poder hacer un diagnóstico adecuado y conectarse con este mundo del que provienen los cantos. El canto medicinal nunca es repetición y nunca es invención. El canto medicinal responde a las necesidades del presente, del momento del tratamiento, y viene desde arriba, y el médico lo único que hace es ser un vehículo para que esa fuerza suprasensible tome materia en las ondas de voz del médico. Y eso es lo que cura. Quiere Cura decir entonces que el Ícaro es inspirado. de inspiración divina, digamos, sí. Por eso esos ícaros mestizos que repiten lo mismo que han aprendido, eso no es medicina, así no se trabaja. La tradición medicinal indígena legítima no es así. Ese es un buen indicio para detectar al verdadero del falso. Claro, pues, pero no, no necesariamente. Porque un chipivo también te puede cantar cualquier cosa y usted no va a saber. Quiere decir que el chipivo puede hacerlo adrede, puede engañar adrede. Sí, claro, hay cantidad que engañan adrede. O sea, ser médico es bien difícil y quedan bien pocos médicos. Es Y por lo- eso que se dice que ser brujo es más fácil que ser médico. Ser brujo es mucho más fácil que ser médico. Mucho más fácil. Porque la negatividad es lo primero que se abre. Y como una persona normalmente no ha resuelto sus problemas personales de envidia, resentimiento, odio, entonces se conecta inmediatamente y se deja engañar por la ilusión del poder. El médico no tiene poder. El médico lo que puede ser es un vehículo de transmisión de esta fuerza medicinal suprasensible. Usted como director de la Clínica de Medicina Tradicional Nichinete, Nishinete. Nishinete, ¿cómo explica el curanderismo amazónico por la ingesta de ayahuasca? ¿Realmente esta planta es el corazón del mundo indígena? ¿Y por qué? No, yo no creo. ¿Cómo va a ser el corazón del mundo indígena? No, no. No es. No. Esa planta se toma nada más para hacer el diagnóstico y para conectarse con el mundo medicinal. Lo que pasa es que en nuestro tiempo hay una serie de equívocos. Por ejemplo, hay gente que habla de la madre ayahuasca. Y mi madre no es. Yo conozco a mi madre, ¿no? Entonces no sé madre de quién es. Lo que están confundiendo es un término mestizo, que es la madre de la ayahuasca, que es como decir el dueño espiritual de la ayahuasca. En Chipivo se dice el Ibo. Ibo es dueño. Es similar al término Apu, tal vez, ¿no? Que el Apu es dueño de un lugar, ¿no? Lo mismo es el Ibo, dueño de una planta, dueño de un espacio. Hay distintos Ibos, Ibobo, ¿no? En plural. Entonces, lo que yo tengo que hacer como médico, o sea, lo que el médico tiene que hacer, digámoslo así, es presentarse ante el dueño de la planta medicinal ayahuasca para abrir su mundo medicinal. Entonces tiene que saber presentarse de la manera adecuada, tiene que saber hablar de manera adecuada con los dueños medicinales. Y ahí ellos son los que abren y ellos son los que hacen la curación. Y el médico es solo el intermedio. Entonces, no conviene sacralizar la planta ayahuasca como si fuera como una cuestión idolátrica, que es lo que yo siento que está pasando. El ayahuasca no es ni bueno ni malo. El ayahuasca puede ser usado, como todo en este mundo es ambiguo, ¿no? Entonces el ayahuasca puede ser usado para el bien y el ayahuasca puede ser usado para el mal. En la mayoría de casos el ayahuasca se usa para el mal y se puede usar bastante para el mal. Sobre todo cuando uno le da a un paciente que no sabe moverse en el mundo de la ayahuasca y uno es brujo, hipnotista, fascinador, puede ejercer un poder fascinador sobre el paciente y someterlo. Y es todo un peligro. En cambio el médico nunca hace eso, porque el médico no ejerce un poder. El médico deja que suceda algo, pero la medicina viene de Dios. ¿De quién más va a venir? En su libro abundan las referencias a la selva como zona que guarda celosa los secretos de la trascendencia humana. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, si bien el libro es muy biográfico, no soy yo, ¿no?, el personaje principal. Y es más, yo soy peruano, de padre argentino, pero peruano, y al personaje lo pongo como argentino. Eso me permite tomar una distancia
en la cual el personaje ve también desde afuera el mundo amazónico, ¿no? Entonces, creo que esa afirmación es del personaje principal, más no necesariamente mía. ¿Me la puedes repetir, por favor? Abundan las referencias a la selva como zona que guarda celosa los secretos de la trascendencia humana. ¿Realmente es así? Miren, la selva guarda secretos, sí, y secretos importantes que pueden ser ofrecidos al mundo con generosidad, también. Pero para poder utilizar esos secretos de una manera que sea para el bienestar de la mayor cantidad de seres sensibles, eso hay que usarlo con la luz del espíritu. Es la luz del espíritu la que nos permite separar lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, la curación de la brujería. Entonces, finalmente, existen diversas tradiciones que nos llevan al mismo punto, que es la unidad, la curación en la unidad, la reintegración nuestra en la unidad. Entonces, yo no puedo decir mi camino es el único o el mejor. Yo respeto mucho, por ejemplo, al camino búdico de los budistas, ¿no? Creo que hay realmente, sobre todo del budismo Chan y del budismo Zen. También respeto mucho el cristianismo primitivo. Creo que hay distintos caminos para llegar a la trascendencia. Nosotros tenemos uno en el cual nosotros, en tanto miembros de una familia indígena, digo, tenemos un camino lleno de medicinas que pueden realmente curar diversas enfermedades. O sea, mediante el vegetalismo, ustedes apelan al mundo trascendente. Claro, porque todo viene del mundo suprasensible. O sea, yo tengo que saber hablarle a la planta para que la planta abra su mundo medicinal. Sin oración, no hay la posibilidad de sanar. Y si la persona... Por eso la medicina viene de gente humilde y es para gente humilde. ¿Qué significa humildad? Según yo lo entiendo en este contexto. Humildad es aceptar que el ser humano solo no puede. Para vivir en salud, para vivir el buen vivir, para vivir equilibradamente, armónicamente, en un equilibrio dinámico obviamente, ¿no? Se necesita de las fuerzas que vienen de un mundo superior al nuestro. Quiere decir entonces que no hay un tal panteísmo, sino el reconocimiento de un mundo superior. ¿A qué se refiere con panteísmo? La naturaleza misma está divinizada y ahí reside Dios, sino que Dios tiene su propia morada. No entiendo esa separación, porque... ¿La trascendencia que usted ha mencionado está en la naturaleza o está fuera de la naturaleza? O sea, Dios creó todo, y la fuerza de Dios reside en los vegetales, sí. La fuerza, pero no Dios. Es que no, Dios es incomprensible, y Dios no podemos calificarlo en estancos separados. Dios no lo podemos captar con la mente racional, o sea, trasciende nuestra mente. Yo puedo sentir y yo siento a Dios vivo en todo. Lo siento en usted, lo siento en mí. También sé que hay y también sé que está más allá, y está acá, y está en todas partes. La novela Las tres mitades de Ino Moxo, del poeta peruano César Calvo, es la obra cumbre de la literatura inspirada en la ingesta de ayahuasca. Su obra sigue por el camino del resquebrajamiento del racionalismo académico, para introducirnos en la terapia de los curanderos vegetalistas. Pero ¿cómo se hace para evitar la idolatría de las plantas alucinógenas? Ya. Primero déjenme hablar un poquito de la novela de César Calvo, que es una novela en la cual yo le tengo mucho afecto, que respeto profundamente, pero al mismo tiempo debo aclarar que esa novela no refleja mucho o no se hunde demasiado en la realidad indígena, sino que explora la tradición mestiza, que es muy distinta a la tradición indígena, si bien tienen muchos puntos de contacto y de intercambio. O sea, cuando hablo de tradición hablo de un concepto dinámico, ¿no? Todo está en movimiento. Entonces, la enseñanza indígena que yo he aprendido es muy diferente a la enseñanza mestiza. Aunque, como les digo, hay puntos en común. Es más, conozco a uno de los hijos de uno de los médicos con los cuales trabajó Calvo.
que es Hildebrando Ríos. Y ellos no trabajan como nosotros. Y dudaría mucho que realmente los médicos mestizos entren en contacto con los dueños de la medicina. Porque ese mundo de los dueños de la medicina solo se puede abrir en lengua indígena. En lengua indígena. Sí, claro, en la vibración de la lengua indígena. El Shipibo Conibo es un idioma que se ha venido secreteando con las plantas hace no sabemos cuántos años, ¿no? ¿Y existen otras lenguas indígenas con esa capacidad? Claro, cada una en su mundo. Yo, por ejemplo, el uso de la ayahuasca tan extendido en la Amazonía no pasa de 200 años. Yo solo de la ayahuasca con chacuruna para tener visión, ojo, se puede haber usado la ayahuasca de otra manera. Por ejemplo, tengo entendido que los lamistas, los de la zona de Lamas en San Martín, ellos no usaban el ayahuasca con chacuruna. Y el médico con el que yo primeramente trabajé en Lamas, él no usaba la ayahuasca con chacuruna, él usaba la ayahuasca con otras plantas. Y no daban visión, sino que daba sueños. Entonces la tradición de la ayahuasca con chacuruna, yo por seguro puedo estar que desde antiguo, hace más de 200 años, estuvo presente en el río Marañón y en el río Cayali. Es decir, los pueblos de la familia lingüística jíbara, por seguridad lo usaron. Los pueblos de la familia lingüística Pano, por seguridad lo usaron. Los pueblos Cucama, Cucamilla, también parece que lo usaron. Y también parece que los pueblos tucano occidentales, los que antiguamente llamaban Secoya, lo que Luis Elvira Belaúnde llama Airopay, ellos también lo usaron. Más allá de eso, yo no sé. No puedo estar seguro que el uso haya sido ancestral. Entonces, en todas esas lenguas indígenas sí se puede abrir el mundo medicinal, pero el proceso de iniciación de los médicos Aguajún, Huambis, Chuar, Ashuar, Kandoshi, es decir, de los médicos jíbaros, de la familia lingüística jíbara, y Kandoshi, que no son de la familia lingüística, pero son muy cercanos culturalmente, su proceso de iniciación es muy distinto al proceso de iniciación Pano, Shipibo Conibo, muy distinto. Y yo confío más en el proceso de iniciación Shipibo Conibo. Díganos una cosa, la antigüedad de los jíbaros es casi tan ancestral como los chavín. Mientras que los chavín usaban el San Pedro, y aparentemente también con fines visionarios, ¿no cree usted que también los jíbaros por entonces, o sea casi 2500 años atrás, pudieron haber usado el ayahuasca con fines visionarios? Yo estoy bastante seguro, pero la arqueología racionalista moderna no lo ha comprobado, entonces queda en un plano de una intuición que tengo yo. Un papel central en la terapia vegetalista de los curanderos amazónicos representan los sueños. Sí. Y los ícaros. ¿Por qué los sueños y los ícaros cumplen ese rol epistémico central? Ya. El sueño es entendido como una liberación del alma del visionario para entrar en contacto con realidades suprasensibles. Entonces en el sueño llega información del pasado, del presente y del futuro, del aquí y del allá. Es un lugar de acceso al conocimiento legítimo. Además, en el sueño, el dietador, la persona que se está iniciando, entra en contacto con los dueños de la medicina y son ellos los que le enseñan cómo debe curar y cómo debe comportarse y cómo debe hablar y cómo debe cantar. El canto viene de ellos. Entonces, mientras el pensamiento cartesiano considera que solo las matemáticas y la duda metódica son los métodos privilegiados para el acceso al conocimiento, para los pueblos amazónicos, y creo que para muchos pueblos indígenas más del continente americano, las visiones y los sueños son el modo para acceder al conocimiento legítimo, porque se entra en contacto con el mundo espiritual, y el conocimiento legítimo no es nuestro, sino que viene de un mundo trascendente. Eso con respecto al sueño. Ahora, el canto es la curación. El médico ve y abre el mundo medicinal con su canto para poder acceder al conocimiento y poder ver y diagnosticar al paciente. Canto y visión se implican. Y el canto es como le decía anteriormente, se materializa la fuerza medicinal del mundo suprasensible para que pueda ejercer un efecto en la materia.
Entonces el canto, yo creo que tiene un impacto incluso celular y molecular en el paciente. Eso nos hace acordar a la tesis del libro de la serpiente cósmica, de Jeremy Narby. Jeremy Narby, él no es iniciado, pues. Y yo no creo que él sepa separar la paja del trigo. O sea, es un tratado muy intelectual. Claro, es su intuición, ¿no? Es interesantísimo el libro. No es que me he expresado mal. Es un libro muy interesante, pero que parte de su intuición. Por ejemplo, él dice que según la tradición chipiva existe una serpiente cósmica que rodea al mundo. Eso es mentira, pues. Eso lo saca de una información de una antropóloga alemana que hizo su trabajo en la comunidad de Caimito, con gente que yo no sé si en verdad era médico, no tengo idea, pero entendió mal en todo caso. Lo que pasa es que para poder entender la lógica indígena hay que vivir con la comunidad indígena, hay que ser parte de una comunidad indígena, hay que entender la lengua. Si no, no sabemos bien lo que nos están diciendo. Entonces, lo que existe es una serpiente, una serie de serpientes muy grandes que se llaman Ronin en el mundo chipivo-conivo, que son como los dragones de la mitología china, o sea, guardianes de espacios. Y así como en el Sutra del Loto se habla que los dragones son guardianes del conocimiento búdico, estas serpientes descomunales pueden ser guardianes del conocimiento medicinal. Pero para ello el médico tiene que ser una persona de fuerte pensamiento, que llegue a dominar esa fuerza de la naturaleza para usarla sociablemente, para el bien y no para la destrucción, ¿no? Entonces hay que someter a esa fuerza. Pero no existe tal cosa como una serpiente que rodea al mundo en las narraciones ancestrales del pueblo chipivo. Entonces, desde ahí parte, o sea, no existe tal cosa como una serpiente cósmica, pues. Claro. Y es más, hay una afirmación errada que se suele una y otra vez repetir, que la serpiente es la madre de la ayahuasca. Eso no es verdad. O sea, eso pasa cuando el médico no sabe abrir el mundo legítimo de la ayahuasca. El ayahuasca es una energía masculina y su dueño es un inca. La chacuruna es una energía femenina. Juntos, en ese matrimonio, se hace la medicina, en esa complementación. La serpiente es la defensa de la ayahuasca en su estado silvestre. La ayahuasca viene de la selva y la selva es un lugar de vida y muerte, ¿no? Entonces, yo como médico legítimo, si es que lo soy, debería saber dominar esa fuerza y abrir el mundo medicinal. Y los pacientes no tienen por qué estar viendo serpientes. Tienen que ver el mundo de la medicina. Tienen que ver. Vea, pues, o sea, al paciente que toma ayahuasca, en el caso de que se decida que es necesario que el paciente tome ayahuasca, que no son todos los casos, son algunos casos. Entonces aquellos pacientes que ven a la serpiente, están haciendo una inducción errada por su médico curandero. El médico no sabe abrir, pues, el mundo medicinal. O puede ser otra cosa, que el paciente tenga brujería en su cuerpo. Pero en tal caso no vería una boa. ¿Sí, no? Vería víboras. Dígame usted, ¿y qué papel cree que representó el jaguar en la cultura chavín? Defensa espiritual ha de ser. Defensa espiritual. Claro. Defensa espiritual. Pero en todo caso, yo no puedo decir que los chavín por antiguos hayan estado 100% adecuados, o sea, bien, ¿no? O sea, la antigüedad no es legitimación de nada, porque el ser humano viene equivocándose por miles de años, por eso estamos como estamos, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que le puedo decir es que dentro de mi tradición familiar las cosas son así. Pero me permite hacer otra pregunta más. Sí, dígame. Sobre las culturas precolombinas. Sí. Y la ausencia de felinos, más no de serpientes, en la cultura tiahuanaco, ¿qué le puede deducir del chamanismo tiahuanaco? O sea, yo los grandes, dentro de los lagos andinos, digamos Titicaca, Yanganuco, hay grandes amaros, ¿m? Que son lo mismo que los ronin. ¿Que son los mismos que los? Que los ronin amazónicos de los pueblos chipivo-conivo, que mestizo se dice Yacumama, los que son de agua, y Sachamama a los que son de tierra. Entonces, yo, hasta donde yo entiendo, en mi limitado conocimiento, eso es para la defensa espiritual.
son guardianes de los lugares. ¿Cree usted que los geoglifos de Nazca reprodujeron defensores invisibles espirituales? Sí, es que eso es lo que son. Es igual que el dragón que llaman el rostro inconcebible de la huaca del sol y la luna en Moche. Él también es dragón, pues. Es dragón, el dragón del Pacífico. ¿Y contra qué se defendían? Hay que defenderse permanentemente en este mundo es hostil. El hombre masónico tiene la visión común transmitida en sueños de que el hombre perdió el Edén por sus mezquinos sentimientos. Pero el único rastro de ese mundo de bondad quedó en la savia de las plantas, las cuales son un vehículo para purificar el espíritu y volver a entrar en la región luminosa. Esta experiencia arcaica de hierofanía que vive lo sagrado en sueños, ¿es posible en el mundo moderno excesivamente desacralizado? Miren, lo que existe se llama el Hakonnete, el buen mundo. Y ese mundo no ha sido clausurado por el mundo moderno. Ese mundo sigue existiendo. O sea, si bien en las narraciones ancestrales del pueblo indígena se pierde el contacto directo con los incas en tanto gobernantes de los principios solares, no hablo de los incas del Cusco, hablo de los incas eternos. Como entes espirituales. Sí, se pierde el contacto con los incas. Un grupo de antiguos chipivos que nunca desobedecieron al inca se van con él. Esos son los Chaiconibo. Entonces, el médico puede entrar en contacto con el Hakonnete. Toda la iniciación se trata de eso, de entrar en contacto con el Hakonnete. Hoy, aquí, ahora. No mañana, no ayer, hoy. El médico establece hoy un contacto con el Hakonnete. Y eso es lo que él abre para curar. Entonces eso no ha sido clausurado. Eso sigue vigente en un espacio paralelo. Solo falta saber conectarse con él. Entonces, mi mujer es una mujer indígena moderna. Ella estudia en una escuela de artes. Ella usa celular. Ella viene a Lima y se desenvuelve bien. Se puede desenvolver con gente de cualquier clase social. Habla perfectamente su lengua, es la lengua de sus afectos, pero también habla castellano. Y se mueve bien. Y los chipivos son muy rápido, aprenden la modernidad. Entonces, se mueve en el mundo moderno, pero a la vez en sus sueños permanentemente está conectada con su ancestralidad. Entonces no la pierde. Entonces, si pensamos la modernidad en términos eurocéntricos de la Ilustración, ese es un concepto autoritario por todos lados. Y lo estudió eso la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero ¿por qué no pensar la modernidad en términos indígenas, nuestra modernidad? Desde principios del siglo XX, muchos pensadores indigenistas nunca hablaron de una restauración. Mariátegui no habla de una restauración, por ejemplo. Había un señor... Uriel García. Estoy pensando en un señor Peralta, Antero Peralta. Antero Peralta. Un arequipeño, que también en un par de artículos, él habla de que no se trata de restaurar el Tahuantinsuyo, sino de ser tahuantinsuyanos modernos. Es decir, generar nuestra propia modernidad. Y en ese sentido, generar nuestro propio pensamiento académico también, con nuestras propias metodologías, con nuestras propias categorías, que es algo que por algún motivo los intelectuales peruanos le tienen pánico y pavor. No pensamos en lenguas indígenas. Y las lenguas indígenas son riquísimas y dan alternativas viables al mundo eurocéntrico, que nos ha llevado a una catástrofe moral, espiritual, ecológica, económica y política. Pensar nuestra propia modernidad en términos indígenas implicaría abrir ese mundo paralelo. Claro, porque de ahí viene toda la fuerza. El problema de muchos de los líderes indígenas actuales es que no tienen contacto con el mundo espiritual, no tienen visión, no sueñan. Otros sí, ¿no? De algunos digo. Entonces, la persona que se conecta con el mundo espiritual tiene lo que se llama, en términos chipivos, Kushihui, la palabra fuerte. Kushishina, un fuerte pensamiento. Anishina, un gran pensamiento, un pensamiento infinito. Metzashina, un lindo pensamiento, un pensamiento hermoso. Hakunshina,
un buen pensamiento, un pensamiento legítimo. Esa es la persona que podría hablar con autoridad frente al mundo moderno. La cuestión está que hoy por hoy la currícula escolar es excluyente. O sea, si bien se habla de educación intercultural, en la práctica esto se limita a lo bilingüe, pero los conocimientos ancestrales no entran al aula. Necesitamos desarrollar personas que se puedan manejar tanto en el mundo ancestral como en el mundo moderno, académico, de la misma manera. Y que puedan ser puentes de comunicación. A nivel mundial se vive la era de la ayahuasca. No obstante, son conocidos los casos de que este alucinógeno está enfermando. ¿A qué se debe este efecto nocivo? En primer lugar, yo no le llamo alucinógeno, porque para mí no me hace alucinar, ni me hace perder mi conciencia. Yo podría conversar perfectamente con usted habiendo tomado la planta. Es una planta visionaria, nos permite ver más allá de lo que vemos con nuestros sentidos ordinarios. Pero para eso hay que ser un poco iniciado para poder mantener. Ahora, la gente está buscando que la ayahuasca la cure, y la ayahuasca no la va a curar. Es más, los estudios de las neurociencias y demás tratan de ver cuáles son los componentes curativos de la ayahuasca. Y están en un error. O sea, bueno, es interesante, ¿no? Pero por ahí no pasa la curación en términos indígenas. El paciente no tiene por qué tomar. Nuestro abuelo no daba de tomar a sus pacientes. Lo que cura es el canto. Entonces la gente está usando mal la planta y por eso se están enfermando. No respetan las dietas, no tienen humildad, se van con curanderos improvisados. Como le dije, dar de tomar a 20 personas y curar a 20 personas es imposible. Yo tengo que curar a mi paciente. Si es toda una vida, el canto es específico para la enfermedad de la persona. No es para 20 a la vez, es para uno, máximo 2, ya como mucho 3 en una noche. Porque se le canta a cada persona en particular. Y cada persona es un mundo de transgresiones, de conflictos, de problemas que hay que curar. Y hay que cantar específicamente esos problemas. No se le canta ayahuasca y cura, no. Sino, ¿qué tiene esta persona? Por ejemplo, veo su estómago, me conecto con su estómago. ¿Qué tipo de...? Veo que hay malos aires. Hakuma Niwe. ¿Qué tipo de malos aires hay? Matsi Niwe, aire frío. Shana Niwe, aire caliente. Muka Niwe, aire amargo. Entonces tengo que cantar específicamente el tipo de mal aire que tiene. Entonces, ¿cómo le puedo cantar a 20 personas así? Si cada paciente es una singularidad. Y la relación es singular. Entonces ahí hay todo un engaño, es un comercio, es un negocio de la planta. Entonces ellos no reciben pacientes, ellos reciben turistas místicos. Doctor Pedro Favarón, muy agradecidos en nombre de librosperuanos.com por esta valiosísima entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad.